¿Qué tal, amigas, amigos, familia, nativos digitales y aterradores piratas de Internet? Pues bueno, primero que nada y de antemano espero que todos ustedes de verdad estén bastante bien. En fin, la semana pasada comentábamos que para muchos autores, como Martín Laforgue, el camino de la sociología comenzaba en el ya muy pasado 1813, con autores como Saint-Simon, donde en obras como Memorias de la ciencia del hombre propone una ciencia de la sociedad, pasando por Augusto Comte, su discípulo, Karl Marx, Herbert Spencer y Ferdinand Stunney. Eso para algunos autores, porque para muchos otros el camino sociológico comienza desde mucho antes. Es por eso que esta noche quiero inaugurar una nueva sección llamada Fundamentos de la Sociología, una nueva sección, perdón, llamada Fundamentos de la Sociología, donde veremos algunos sociólogos precursores que por desgracia su trabajo ha sido olvidado completamente por la historia sociológica, por la sociología académica. Bueno, no tanto así, pero no se habla mucho de ellos. En fin, voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a ver de volada a uno de estos primeros autores. Por cuestión de tiempo, vamos a verlos bastante rápido. Así que vamos a empezar con el primero y, si me lo permiten, mis queridas hermanas y hermanos, camaradas, voy a pasarles a compartir pantalla. Acá está. Ahora sí, empezamos. Esto es una aproximación a su rostro, no su rostro, porque lo que hay de él solamente son dibujos. Y pues sinceramente este me pareció el más decente, que es una estatua. Bueno, pues empezamos con Iván Yaldún. Él nos dice lo siguiente: una derrota física nunca ha supuesto el fin de una nación. Ojo, Iván Yaldún ya escribía del, me parece que nace en el 1332 al 1406, y por ahí del 1377 ya está escribiendo, ya está analizando la sociedad de su tiempo. Por eso es un sociólogo precursor y porque deja registro intelectual de su obra, y es por eso que lo podemos recordar. En fin, vamos a meternos un poco en contexto y en la obra de Iván Yaldún. Enfoque, solidaridad, perdón. Los lentes sociológicos, vamos a decirlo así, la visión conceptual, ¿no?, con la que Iván Yaldún comienza su registro intelectual de la sociedad es el concepto de solidaridad. En sus orígenes de la palabra, bueno, en sí, los orígenes, vamos a decir así, no sé si está bien etimológicos de la palabra, en árabe es asabía, solidaridad, ¿no? Entendamos por solidaridad, ¿no?, como ese conjunto, ¿no?, de lazos, de valores en favor mutuo de una sociedad, vamos a decirlo así. No, pues este es el concepto con el que Yuval Yaldún comienza sus análisis. Vamos a meternos en contexto con unas fechas que son claves para entender la obra de Iván Yaldún. Alrededor del 622 se funda el primer Estado Islámico en Medina, una de las más grandes hasta la fecha civilizaciones de la historia, de la que van a brotar a la fecha un montón de conflictos y hasta incluso la religiones importantes como la islámica, entre algunas otras, ¿sí? Hacia el 1377, ahora sí aparece Iván Yaldún, completa Mukaddima, o prolonguemos, la introducción a su historia del mundo. Imagínense, ya para el 1377 ya había una introducción, ¿no?, a la historia del mundo, ¿no? Y prolonguemos, ¿no? Para Iván Yaldún lo que prolonga una civilización es la solidaridad, pero ya lo vamos a ver por partes. Ahora ya en el 1835, ¿no? Ya se estaba gestando una sociología
ya había escrito ya habían escrito algunos autores como Comte, aparece Tocqueville, ¿no? En el primer volumen de La democracia en América, Alexis de Tocqueville describe cómo la asociación en favor mutuo beneficia a la sociedad. Ojo, que está hablando de esto de que menciona Iván Yalom, que es la solidaridad, ¿no? Cómo la asociación en favor mutuo beneficia a la sociedad, ¿no? Escribe Alexis de Tocqueville. Francés, me parece. Ya en el 1887 aparece Ferdinand Tönnies, ¿no? Sociólogo alemán, ¿no? Que vimos la otra vez, ¿no? Escribiendo comunidad y asociación. Si recordamos lo que vimos la sesión pasada, lo que dice este Ferdinand Tönnies es que lo que debe ayudar a la sociedad es la asociación, pero no en beneficio propio, ¿no? Sino en favor mutuo. Básicamente está rescatando lo que ya están diciendo autores como Alexis de Tocqueville, ¿no? Ahora bien, ya, ¿no? Ya en los 90, en 1995, Robert Putnam explica el concepto de capital social en el artículo Solo en la bolera, que desarrolla en un libro publicado en el año 2000. El capital social, rápidamente, es un conjunto de valores, para Putnam, es un conjunto de valores y adhesiones que unen a los individuos y a los colectivos, ¿no? Y estos pueden manifestarse a través de asociaciones de voluntarios y redes cívicas, ¿no? Es decir, lo que ahora en los 90 se explica estos lazos solidarios puede ser el capital social, ¿no? Y son estudios que son precursores, ¿no? De esto que deja Iván Yalom, ¿no? Ya para el 97, Michel Maffesoli continúa su estudio del neotribalismo en el nomadismo, perdón, vagamundos iniciáticos, ¿no? Ya para el 97, digamos que pasó lo que los primeros sociólogos como Tonais temían, ¿no? Y que era que los lazos solidarios se fragmentaran, ¿no? Pero pues para Maffesoli no tienen un sentido, esto que los lazos solidarios se fragmenten, no tiene un sentido tan negativo, ¿no? Porque miren, el neotribalismo es una ideología y un argumento a favor de las unidades pequeñas de seres humanos en oposición a las sociedades de masa. Y es que ya para los 90, ya con todo esto de la globalización, los lazos solidarios que unían a la sociedad ya no devienen de una sola estructura, ¿no? Vamos a decirlo así como la familia, ya devienen de otras partes, ¿no? Como los medios de comunicación, y esto hace que las identidades se expandan, ¿no? Entonces son estudios, registros intelectuales, teorías que retoman estos sociólogos del concepto de Iván Yaldún y de sus registros, de sus estudios, de las teorías que él deja. Pero bueno, en fin, ahora sí pasemos con un recopilado en fa rápido de las ideas principales de Iván Yaldún y su relación con la teoría posterior sociológica. Conocido sobre todo por su ambiciosa historia del mundo en 4 volúmenes, el Kitab al-Ibar, en especial la primera parte llamada Mukaddima o Prolonguemos, el trabajo de Yaldún se considera una obra precursora de la sociología por su análisis de las sociedades berebere y árabe. O sea, él no se definía como sociólogo, o sea, el término sociología surge hasta después, pero ya hay pensadores que empiezan a analizar estas sociedades, ¿eh? O sea, ojo, eso es bien importante. Empecemos con las ideas claves de Yalom. A. Su interés se centra en conocer la dinámica por las que algunas sociedades florecen y dominan a otras. Para Yalom la solidaridad va a ser importante. O sea, ejércitos con lazos solidarios fuertes, o vamos a decirlo así, sociedades con lazos solidarios fuertes van a engendrar no solamente comunidades fuertes, sino también van a engendrar ejércitos fuertes. Y eso va a hacer que una sociedad pueda crecer, florecer y dominar a otros. En eso entonces, ¿no? Que la conquista como era, bueno, también como era es muy importante. Disculpe. B.
Un concepto fundamental para la explicación del por qué una sociedad florece y domina a otra, desde este autor, es el de asabilla o solidaridad social, esto que les venía comentando. Sí, originalmente el término asabilla o solidaridad social designaba los lazos familiares en clanes y tribus nómadas, pero con la expansión de las civilizaciones pasó a referirse a un sentimiento de pertenencia que hoy suele traducirse como solidaridad. O sea, básicamente también ve, esto es lo que, lo que autores como Ferdinand Tonais o incluso Durkheim después ven, ¿no? O sea, estos dos tipos de solidaridad, ¿no? En una comunidad, en una tribu pequeña hay lazos solidarios, ¿no? Que definen, es decir, hay lazos, hay valores, hay normas, hay códigos que definen, ¿no? A esta comunidad, pero a esta tribu pequeña, pero cuando esta tribu empieza a crecer, empieza a florecer y empieza a volverse una gran civilización, pues obviamente estos valores se transforman, ¿no? Estos lazos solidarios conllevan otro fin, ¿no? En las tribus, va a decir Ferdinand Tonais, o en las comunidades rurales, desde él, ¿no? Estos lazos solidarios son más, él lo ve desde la voluntad natural que veamos la otra vez, ¿no? Es decir, mi voluntad de actuar en favor de mi comunidad, ¿no? Porque hay valores morales que me obligan, ¿no? A trabajar en favor de ella, ¿no? Pero cuando la sociedad crece, esto se transforma, ¿no? Y entonces los lazos solidarios, ahora yo trabajo, pero ya no a lo mejor en favor de la comunidad, ¿no? Ahora yo trabajo con un fin específico y más racional, ¿no? Que es a lo mejor generar dinero, ¿no? Esto es lo que básicamente retoman estos sociólogos como Ferdinand Tonais, ¿no? Y después Emily Durkheim, al que vamos a ver después, con conceptos como el de solidaridad orgánica y mecánica del obra de Yalom, ¿va? Continuemos. B. La sabilla existe, es decir, la solidaridad existe en sociedades tan pequeñas como los clanes y tan grandes como los imperios, pero la conciencia de un propósito y destino comunes decae al crecer y al envejecer una sociedad. Esto me hace pensar un montón, y disculpen, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en estas sociedades, ¿no? Que empiezan a crecer bastante, y la conciencia en común empieza a decaer, ¿no? Porque pasa esto que incluso Maffesoli, ¿no? El que vimos en los, aquí, ¿no? En el contexto, ¿no? O sea, se van haciendo más tribus, se van fragmentando los lazos solidarios, ¿no? Ya no hay una conciencia en común. Entonces esto hace que las sociedades empiecen a debilitar, ¿no? Estados Unidos siento que le pasó con la migración, ¿no? Y esto en un sentido, o sea, no hablando de la migración como algo negativo, ¿no? O sea, Estados Unidos al no adherir, al no integrar, ¿no? A estos, a estos migrantes, ¿no? A su dinámica, ¿no? Al no tolerarlos, lo único que hace es que estos, al ya estar asentados, pues es obviamente que al estar ahí crean sus propios lazos solidarios, sus propios lazos solidarios en contraposición a los que están ya creados ahí mismo, y esto hace una bomba de tiempo tremenda, ¿no? O sea, hace que la sociedad crezca, pero al final se fragmenta, ¿no? Continuemos, ¿no? Repitamos esto, la sabilla existe en sociedades tan pequeñas como los clanes y tan grandes como los imperios, pero ojo, la conciencia de un propósito y destino comunes decae al crecer y envejecer una sociedad. Inclusive hasta podríamos hablar de nuestra sociedad, ¿no? O sea, nuestra sociedad al crecer como tal, como el sistema capitalista, ¿no? Global, ¿no? Porque nosotros como en cuanto a sistema económico, también México pertenece y está relacionado con las otras naciones, ¿no? Entonces este sistema está creciendo, ¿no? Y está envejeciendo en el sentido en el que ya no hay una conciencia en común para todos, ¿no? Los medios de comunicación en la globalización crean muchos grupos, ¿no? Crean muchas identidades y estas identidades crean sus propios grupos, sus propias dinámicas y esto hace que la sociedad esté un poco dividida, ¿no? En la medida en que estos grupos, eso no es malo, pero en la medida en que estos grupos son intolerantes consigo mismos, ¿no? Bueno, con los otros grupos, ¿no? En fin, para no divagar tanto, sigamos con Yaldun, ¿no? Ahora, ABCDE. Esto es lo que hace, esto hace que una civilización se debilite y acabe siendo superada por otra menor y más joven, con un sentido de solidaridad más fuerte, ¿no? O sea, esto me recuerda también un montón así.
contextualizando actualmente lo que dice la obra de Yaldun actual, lo que le pasa a Estados Unidos con China, ¿no? O sea, una pequeña nación que está creciendo, ¿no? Que tiene lazos solidarios más fuertes, que están más unidos porque es más pequeña, pues puede superar, ¿no? A estas naciones ya más envejecidas, ¿no? Y mucho más fragmentadas, ¿no? Más fuera de control, ¿no? Eso me hace pensar mucho en eso, ¿no? Vamos a leer otra vez el punto de dice, esto hace que una civilización, es decir, que del hecho de que la civilización crezca, hace que se debilite y acabe siendo superada por otra menor y más joven, con un sentido de solidaridad más fuerte, ¿no? Yaldún ya veía eso en su tiempo y lo vio a lo mejor muchas veces, ¿no? Y por eso lo vio, ¿no? O sea, esa parte de que la dinámica por la que una sociedad crece y domina a otra, pues estaba en esta explicación, ¿no? En lo que dice, ¿no? Ahora bien, F, ahora sí, vamos con su tesis principal que vimos al principio. Una nación puede sufrir derrotas físicas que no acabarán con ella, pero una derrota psicológica supone el fin de una nación. Y esto se refiere en términos de la sociología, acabar con la solidaridad, ¿no? De esta nación, acabar con esos lazos solidarios que al final de cuentas son esquemas mentales, ¿no? O sea, son lazos solidarios que se construyen socialmente, sí, pero que al final de cuentas no dejan de atañar a la mente, vamos a decir así, de construir esquemas mentales y de acción que me hacen actuar y funcionar en la sociedad. Pero cuando estos se acaban psicológicamente, pues las naciones son derrotadas, ¿no? O sea, lo vimos, por ejemplo, un ejemplo a lo mejor, un poco muy lejano, ¿no? Pero le pasó a Japón, ¿no? Con la bomba atómica, ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos mandó antropólogos, ¿no? A Japón para estudiar, ¿no? La sociedad japonesa y ver por qué no se rendía, ¿no? Y ellos veían que tenían una solidaridad muy fuerte, ¿no? Era una nación muy unida, ¿no? Entonces, la única forma que vieron para acabar con esto fue acabarlos psicológicamente, ¿no? Acabarlos con una derrota, sí, con una derrota física, sí, pero que lograra impactar, ¿no? Con toda la nación japonesa, ¿no? De manera simbólica, representativa, ¿no? Y acá vemos esto que describe Yaldo, ¿no? También lo vemos con estas sociedades que piensen en nuestra sociedad, ¿no? Crece tanto que vamos a decir los valores que antes la conformaban y que venían a la mejor de la familia. Esto suena un poco conservador, ojo, pero lo estoy diciendo para explicar esto, ¿eh? No tanto porque venga de mí, ¿no? Pero la sociedad crece y los valores así como de la familia, que venían de la familia, ¿no? Del trabajo, ¿no? De inclusive de la iglesia, ¿no? De otras instituciones más fuertes, pues están perdiendo fuerzas, están siendo sustituidos por otros, ¿no? Esto hace que la nación se fragmente, lo que estamos redundando desde hace rato. Pero bueno, a grandes rasgos, estos son los puntos principales de la teoría de Yaldun y que son fundamentales para los, este, los clásicos de la sociología, ¿no? Recordemos que Yaldun no es sociólogo, ¿no? Analizaba la sociedad, ¿no? Se le considera más historiador, ¿no? Pero al hacer estos análisis de la sociedad, pues yo creo que aquí sí justamente la sociología lo recuerda como sociólogo, ¿no? Y por eso lo estamos viendo en estos fundamentos de la sociología. Ahora sí, acabemos con Yalom. Me voy a pasar por acá. Dice, este concepto de la importancia de la solidaridad y la cohesión social se anticipó a muchas ideas sobre comunidad y espíritu cívico de la sociología moderna, entre ellas la teoría de Robert Putnam sobre el colapso de la participación comunitaria, eso es decir, el capital social se está perdiendo, ya nadie quiere participar, ¿no? En el seno de la sociedad contemporánea, ¿no? Ahora bien, las tribus, pone este ejemplo Yaldun, ¿no? Las tribus beduinas del desierto inspiraron a Iván Yaldun en su teoría, según la cual en el auge y caída de las civilizaciones intervienen factores sociales y psicológicos, ¿no? Las tribus beduinas son muy conocidas porque son muy unidas, ¿no? O sea, es decir, ellos trabajan no con un fin
específico como nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor trabajamos nosotros sí para ayudar a nuestra familia, ¿sí, no? O vamos al trabajo no pensando a lo mejor en que mi trabajo beneficia al otro, a lo mejor sí lo pensamos, pero la razón principal de que vayamos a trabajar es obtener ganancia, ¿no? Es obtener capital para satisfacer nuestros deseos de consumo, ¿no? Pero las tribus beduinos es muy diferente porque ellos trabajan sabiendo que su trabajo, y esto los motiva, que es muy diferente, sabiendo que su trabajo va a ayudar al otro, al prójimo, ¿no? Y esto es lo que hace y esto hace que estas tribus que viven en el desierto sobrevivan a condiciones muy, muy adversas, ¿no? Y esto, no sé, yo pienso que muchos gobiernos deberían tomar como ejemplo para que no les pasara a los que les pasara. Pero pues bueno, amigos, voy a dejar de compartir. A grandes rasgos, este es Iván Yaldun, uno de los precursores de la sociología, muy importante. Me parece que Ritzer es uno de los, en su teoría sociológica, en el PDF que vi, lo recuerda, pero es uno de los precursores que muy pocas veces tenemos el honor de conocer. En fin, esto ha sido todo. Esto ha sido Nova Sociológica. Yo me paso a despedir. También quiero agradecer bastante a las personas que neta siempre me dejan su me encanta o su like, un comentario bien precioso, de verdad, eso motiva bastante. Son mis amigos, hermanos que ya no he visto y que extraño bastante, ¿no? Pero en fin, amigos, hacemos esto también para divulgar la teoría sociológica, porque como sabemos, es demasiado importante. Después ya le dedicaremos un video a hablar de esa importancia. En fin, yo soy Alan Lozano, esto ha sido Nova Sociológica y yo me despido desde la dimensión digital intangible. Hasta la próxima.